claros, legales, nos puede hablar un poquito a nosotros, a los colombianos, a los del común, qué está pasando con la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas en Colombia. Bueno, primero que todo explicar que esto es un tema que viene de varios años atrás, desde que el gobierno Petro tomó y decidió asumir las riendas del gobierno nacional, Sí, pues siempre ha habido una disputa entre las EPS y el gobierno, principalmente por la reforma a la salud. Uno de los pilares del gobierno ha sido la reforma a la salud, que porque se para el cayó. presidente Petro, exacto, para el presidente Petro, más que el hundimiento de la reforma a la salud, el sistema per se, fue creado en 1993, en época de Gaviria, bajo un perfil absolutamente neoliberal para él, razón por la cual necesita ciertas modificaciones. Y miren que en eso no le restemos importancia a lo que dice el presidente Petro, porque el fin de esto no es darle la razón a un lado y otro. A Ajá. ninguno de los que está aquí, vamos a decirlo de manera cruda, nos paga o un lado o el otro. Ujú. Entonces vamos a tratar de decirlo de manera clara. Fueron los jueces de la República los que desde el 93 para acá han venido reformando ese sistema que era muy macabro. Acuérdense que en épocas de antaño, el paseo de la muerte, la gente se moría en la entrada de las IPS, se Sí. moría en la entrada de las clínicas. Fueron los jueces los que terminaron matizando, son los que tienen las medallas de que hoy tengamos un sistema de salud como lo que tenemos, que no es un mal sistema de salud, es un sistema que de alguna manera u otra funciona, pero es gracias a los jueces. No es gracias a la GPS, ni al sistema privado, ni mucho menos, ¿no? Ok. Esto es bien importante aclararlo porque esas quejas en su germen ya han ido solucionándose poco a poco debido a los fallos judiciales. Ahora, ¿cuál es la razón de la intervención? Y esto es importante para, como bien lo decían ustedes, tener claro qué ocurre. Desde un tiempo para acá viene una guerra entre las entidades prestadoras de salud y su plan obligatorio de salud y el gobierno sobre cuánto es el porcentaje de la unidad de pago por capitación. ¿Y en qué consiste la unidad de pago por capitación? Es lo que le paga el gobierno, le financia el gobierno a las EPS por cada afiliado que tiene a cargo y le paga un valor por cada uno de esos afiliados. Eso implica un prepago para que Ujú. la EPS pueda entrar a solventar cualquier necesidad de salud. Desde ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque el gobierno solamente hizo un aumento del 16% de esa unidad de pago por capitación, mientras que las entidades promotoras o prestadoras de salud, pues lo que decían era necesitamos un aumento del 24%. Entonces ya miren cómo empieza el problema. Y así han venido todos estos años. Entonces, para las EPS y para todo el sistema hay una desfinanciación, porque el gobierno no está aumentando lo suficiente el dinero para que ellas puedan prestar correctamente la salud. Y Sí. con eso viene un efecto dominó. Es decir, las propias entidades empiezan a tener problemas financieros que obligan a la superintendencia, y pongo entre comillas el obligan, a intervenirlas. Entonces los números empiezan a mostrarse negativos y eso hace que efectivamente cuando no existen las reservas técnicas ni los números financieros que ha establecido los decretos por el gobierno nacional, pues la intervención se hace obligatoria. Si a eso le sumamos que debido a la mala prestación de salud por la falta de financiación se han aumentado el número de PQRs, que ustedes sabrán que una PQR es preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, Sí. pues con eso lo que se termina teniendo es un sistema que empieza a colapsar. Entonces, tiene toda la razón en el tema, cuando digo razón jurídica, la superintendencia para intervenir una entidad que presenta malos números financieramente hablando y que tiene reclamos permanentes por parte de sus afiliados, pues sí. Ahora, ¿cuál es la razón, motivo de esa intervención? Pues la desfinanciación que se ha venido generando debido a esa, si se puede decir, disconformidad entre gobierno nacional y la GPS sobre lo que se debe pagar por la unidad de pago por capitación. Ese es en resumen el problema que hay, que es bastante grueso, porque estamos hablando de billones de pesos, que es bastante importante porque en estos momentos el gobierno nacional se quedó con el 50 más uno de los afiliados a su cargo. Es importantísimo también porque en estos momentos hay un sinnúmero de afiliados a Sanitas que obviamente tienen riesgo de que se demoren aún más sus medicamentos y su atención en salud. Y lo más importante, nosotros estamos a manos de un Estado que evidentemente tendrá que probarle a los ciudadanos que Sí. ha sido mejor la intervención que la no intervención. Bueno, doctor, más de 6 millones se dice que son los afiliados
a Sanitas. También, pues obviamente, directivas anunciaron que se va a seguir atendiendo a los pacientes, pero usted lo dijo hace unos minutos, la atención con esta intervención no va a ser la misma. Si venía un poco precaria, pues con esta intervención me imagino que va a ser un poco más lento el tema de medicamentos, el tema de exámenes y todo. Por supuesto, por supuesto. Mira, Pino, que no existe un solo caso de una EPS intervenida que haya mejorado sus índices de manera inmediata. No existe uno. O sea, la experiencia ya lo hizo. Es más, el presidente Duque también intervino unas EPS en el año 2000, no me acuerdo ahora, pero también lo hizo. E intervino varias EPS. Y no existe ni una sola EPS, y no existe una sola que haya mejorado los índices a partir de esa intervención. Es decir, toma tiempo que efectivamente la intervención administrativa, porque acuérdense que con esta intervención el gobierno nacional sacó al representante legal, sacó a la junta directiva, sacó a la asamblea de accionistas, quienes son los que conocen el modus operandi de la compañía. Tienen que entrar primero a conocer qué hay, a entender el estado de cosas en que se encuentra la compañía y luego empezar a operar. Es normal que en el momento que toma posición ese nuevo interventor haya un plazo de conocimiento. Y en ese plazo de conocimiento lo más probable es que existan demoras, así que hay que tener mucha paciencia, porque no existe, no hay experiencias que digan que apenas se interviene inmediatamente mejora la atención de los usuarios. No, realmente sí hay que tener mucha paciencia porque eso, desafortunadamente la experiencia da la razón a los críticos de esta intervención, que los principales afectados de manera directa van a ser los afiliados y los diferentes pacientes con el tema de sus medicamentos. Doctor, yo le pregunto en este momento, para las personas que somos de otras EPS, ¿podemos estar esperando que sean intervenidos? O sea, puede haber otra intervención por la Superintendencia de Salud hacia otras EPS después de lo que está pasando con Sanitas, que se están descubriendo tantas cosas. Bueno, miren que ahí yo soy de la opinión, así como lo dijo Asemi, que en este caso particular esto es un precedente. Vamos a decirlo de manera cruda. Sanitas no es la única que se encuentra con esos números y esas PQRs. Es más, irónicamente, la nueva APS, que es del Estado, efectivamente es la que tiene peor índice de PQRs literal en respuesta y soluciones a los problemas de los afiliados y los usuarios. Y tristemente es Sura. Pero todas las demás, exacto, y todas las demás también están con números negativos. Es Sí. decir, lo voy a decir de manera cruda, si se aplican las mismas líneas para la intervención de Sanitas, pues caerían en efecto dominó la gran mayoría de las privadas. Me atrevería a decir que no existen en estos momentos privadas que tengan números absolutamente sanos, que no se encuentren en rojos en cuanto a reservas técnicas y demás números financieros que exigen los decretos para permitir su intervención y sobre todo en el tema de PQRs. O sea que si se aplicase este criterio para intervenir, otras GPS podrían hacerlo sin ningún problema el gobierno nacional. Por eso, Pino, y eso me permite a mí hacer la intervención. Para muchos, esto es una intervención dirigida, o sea, es decir, no fue aleatoria, fueron por Sanitas. Yo creería que en este caso hay que tratar de generar, quitar ese ambiente enemigo Estado, enemigo sector privado, porque lo que genera es una guerra de egos, Pino y toda la mesa de trabajo, que no favorece a nosotros los afiliados. Nosotros tenemos que pedir que esa pelea no nos afecte. Nosotros no tenemos que pedir que gane el más fuerte. Total. Porque en la pelea de titanes, acuérdense, en la pelea de elefantes, la hierba es la que paga las consecuencias. Entonces, nosotros que somos los usuarios, no nos interesa que los elefantes ni los titanes se peleen, porque nos van a pisotear. Aquí lo que hay que exigir, y para eso están los jueces de la República, que es la única forma aquí que tenemos nosotros de garantizar que esa pelea entre gobierno nacional y multimillonarios dueños de las EPS no nos termina afectando a nosotros como usuarios. Doctor, yo tengo dos preguntas desde mi ignorancia, ¿cierto? Yo no es muy ignorante. Normal. Es normal. Es normal. Doctor, usted dijo algo muy claro y fue que la nueva EPS también es del Estado, ¿cierto? ¿Por qué el Estado no intervino directamente la de ellos mismos? Empezaron por la de ellos y por qué sí la privada. Y dos, desde mi ignorancia, ¿el resto de empresas privadas tendrían que tener miedo también con lo de la interventoría? Llámese cualquier empresa privada. Bueno, sí, ahí vámonos por partes. Primero, el hecho de que la nueva PS ya la maneje el Estado hace que la intervención sea innecesaria, porque lo que es la intervención, me parece perfecta tu pregunta, es exactamente eso, es el Estado tomándose una empresa privada porque esa empresa privada no cumple con los requisitos de ley para poder administrarse correctamente. Por eso esta intervención es administrativa,
Por eso lo decían al inicio, no es una intervención para disolver y liquidar, sino que es una intervención para bien administrar, o sea, es decir, corregir esos errores administrativos que ha tenido la entidad y que por tanto no ha podido solventar. Por eso la nueva PS no puede ser intervenida, porque ya la maneja el Estado y en teoría pues no necesitaría una intervención. Pero número dos, y esa es tu pregunta, no, yo creo que ese terrorismo político empresarial hay que bajarlo. Yo tengo una empresa privada, bueno, tengo varias empresas, creo que nos escuchan muchos empresarios. Ustedes de alguna manera u otra bajo su trabajo trabajan también para una empresa y todos los que estamos aquí oyéndoles de alguna manera u otra o trabajamos o estamos normalmente en el sector privado. Esto no es un precedente para los demás sectores. Acuérdense que el sector salud es un sector intervenido, es un sector inspeccionado y vigilado y controlado por el Estado. Y eso le permite tener estas herramientas desde la misma Ley 100 de 1993. Entonces, eso nos da una tranquilidad de que, bueno, el sector financiero, el sector salud, el sector asegurador, que son intervenidos, inspeccionados y controlados por el Estado, por supuesto que si no cumplen con los requisitos de ley pueden ser intervenidos, pero la empresa privada que nos movemos por el acuerdo de particulares, en el momento que haya un expropiese a una empresa privada, para citar a ese gran presidente vecino, ahí sí estaríamos en un problema. Pero mientras haya facultades permitidas por la propia ley, no hay que tratar de generar ese terrorismo porque obviamente la empresa privada funciona bajo esas garantías. Las garantías de poder funcionar tranquilamente mientras no violemos la ley. Podemos hacer todo lo que queramos mientras no quebramos la Doctor, ley. Y ese principio es fundamental. Cuénteme lo que quiera. Otra preguntita chiquitica. O sea, ¿que fue una buena decisión o una mala decisión la interventoría? Depende. Miren que ahí, y me toca responder de esa manera por lo siguiente. Número uno, supuestamente para muchos esto es un acto debido al hundimiento de la reforma. Sin duda que viene de la reforma a la salud. Sí, para uno es una forma del gobierno Petro de anticiparse. Número dos, cuando el gobierno no logra en lo político lo que quiere hacer por lo jurídico, pues tiene las facultades para, dadas por la misma ley, para tratar de implementar lo que él considera correcto. Es decir, en pocas palabras, hace poco escuchaba un analista que decía que esa negativa a no negociar lo que se propone, es decir, ese no rotundo a toda la reforma, obliga a que el gobierno empiece a gobernar por decreto aquello que no logran el legislativo. En pocas palabras, yo no creo que otra vez el gobierno que habla de diálogo y de paz obligue a la implementación de un tema que debe ser bajo el sistema democrático en el legislativo a través de los reglamentos y las superintendencias. Es decir, a mi modo de ver, es un poco incoherente por parte del gobierno, pero a la vez es un poco terco por parte de nuestros políticos no ceder ni un ápice en la reforma a la salud. Otra vez, llamar al diálogo. ¿Cuál es el problema en no dialogar si en teoría lo hacen por el ciudadano y los que somos de a pie? ¿Cuál es la razón para que el congresista que está sentado no ceda un ápice y el gobierno no ceda otro ápice y nosotros seamos los perjudicados? Si ellos trabajan es para nosotros. Entonces, independientemente de sus egos, sirvan públicamente, que es lo que son servidores públicos, y piensen entonces en nuestro bienestar. Si es con base en nuestro bienestar, ahí sí te respondo, es una pésima decisión, porque esto lo que va a hacer es que los afiliados que estemos en estos momentos en Sanitas tengan unas demoras debido a la toma de control, así los números financieros digan lo que sea. Entonces, si lo pienso desde el usuario, no me interesa en lo más mínimo que intervengan, sino que hagan cumplir lo que ya está en la ley. Exacto. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, yo hablo desde el usuario, desde el ciudadano de a pie. A mí, si el político viene y se da en un debate democrático con el gobierno, vaya, eso es allá en el Congreso de la República. Para nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a sufrir demoras en la entrega de medicamentos y vamos a sufrir demoras en la atención a salud. O sea, que no me conviene lo que está ocurriendo y, por tanto, no me gusta en lo más mínimo. Él es el doctor Alberto Páez Bastidas, él es abogado de Alumbra Asesores, también profesor de la Universidad Javeriana. Anda por acá en Bogotá porque, ¿por qué? ¿Qué anda haciendo? Negocios por acá, atendiendo clientes y bueno, es que estoy por acá viniendo. Bogotá es mi casa. Acuérdense que yo viví en Bogotá 20 años, ¿no? Y doctor, fue la pandemia el nacimiento de mi hija lo que me llevó nuevamente a Barranquilla, pero yo tengo mi corazón capitalino y mi alma barranquillera, así que siempre tendré un pie en Bogotá. Yo quiero invitarlos para que sigan las redes sociales, ya sea de el doctor Alberto Páez, para que lo sigan
@AlbertoPaezB es la cuenta de Instagram, o si ustedes quieren seguir también la cuenta de Alumbra Asesores, para que la sigan, @AlumbraAsesores. ¿Es así, doctor? ¿Me equivoco? ¿Me corrige? Perfecto. Y pueden seguirme en X, en Twitter, Epa. en Instagram, en LinkedIn y en todas las redes sociales bajo ese mismo nombre, @AlbertoPaezB. Doctor, muchas gracias. Muchos éxitos y que me le vaya muy bien hoy en Bogotá. A ustedes, a toda la mesa de trabajo y todos los oyentes, gracias por confiar en mi criterio.